Vamos a hablar del hipo, el código secreto de tu cuerpo. Para todos es normal, común, corriente y hasta fatuo, por decirlo de alguna manera, ver a alguien que tenga hipo y por lo general no le damos la suficiente importancia. Sin embargo, aunque es poco frecuente y es poco común, el hipo puede causar la muerte. Pero hoy no vamos a hablar de eso porque eso es muy puntual. Tendría que ocurrir una situación médica muy importante para que ocurriera ese episodio. Vamos a hablar de las generalidades del hipo. El hipo es un reflejo involuntario, ya nosotras a lo largo de todas estas clases hemos hablado de varios reflejos involuntarios, en donde se produce la contracción del diafragma. El diafragma es un músculo que se encuentra por debajo por debajo de los pulmones y dividen lo que es el tórax del abdomen. Y es muy potente y es el encargado de ayudar a la respiración. Cuando usted está inhalando, el diafragma baja para que los pulmones se expandan y puedan captar el aire. Cuando los pulmones van a exhalar, entonces el diafragma sube y ayuda a impulsar. Ocurre el hipo en más o menos un 90% de la población y por lo general es autolimitado y puede durar entre unos pocos segundos y muy rara vez horas. Cuando ocurre horas, ya lo vamos a ver más adelante, es condición inmediata de atención médica. Es un proceso que es común, es curioso, pero muchas veces lo ignoramos. El diafragma es el principal responsable de la respiración, por lo que ya les dije. Está por debajo de los pulmones y ayuda a que los pulmones puedan exhalar el aire. Esto es vital. Cuando hay una enfermedad de parálisis del diafragma, por ejemplo, en la miastenia gravis, una de las cosas que ocurre es que hay una parálisis del diafragma. Entonces, eso puede ocurrir, desencadenar en la muerte. ¿Por qué se produce el hipo? El hipo se produce porque hay una irritación violenta, súbita de ese músculo del diafragma. Y eso tiene que ver con una inervación importante que es el nervio frénico. El nervio frénico nace en el cerebro y discurre hacia una serie de vísceras del cuerpo y especialmente también va hacia el diafragma. Aquí es cuando hablamos del simpático y hablamos del parasimpático. ¿Qué puede desencadenarme el hipo? Ya sabemos que el hipo se va a producir cuando hay una inflamación o una irritación, mejor dicho, del diafragma. Cuando comemos muy rápido, cuando tenemos estrés o cuando comemos cantidades grandes de comida, se va a producir automáticamente un choque entre el estómago, porque puede ser que el estómago está justo por debajo del diafragma, y me va a impulsar hacia arriba el diafragma. Eso me va a irritar el diafragma y me va a producir el hipo. Cuando usted toma bebidas carbonatadas, bebidas efervescentes, también puede producirle un aumento de lo que es la irritación del diafragma y producir hipo. Cuando tenemos un cambio de temperatura, hay mucho frío y usted consume algo caliente y lo toma rápido, eso le va también a producir hipo. El alcohol, pues ya sabemos que es un irritante de muchas cosas y por supuesto también irrita el nervio frénico e irrita el diafragma. El estrés emocional, lo vamos a ver más adelante, también produce una irritación del diafragma porque altera el patrón respiratorio normal. Hay causas que son menos comunes y que son crónicas y a estas hay que ponerles atención. Realmente son extrañas, pero
pueden ocurrir. Uno de ellos es lo que llamamos el ERGE, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, en donde hay una irritación constante del esófago por un retorno anormal o un reflujo, que es lo que llamamos reflujo, de los ácidos del estómago que van hacia el esófago. Eso va a irritar la mucosa del esófago y me va a estimular el nervio, el músculo del diafragma. Las lesiones nerviosas, porque si hay un daño a nivel nervioso, especialmente en cirugía o en algunos tumores cerebrales que involucran bastante lo que es todo el bulbo raquídeo, en donde también pasa el frénico, puede ocurrir precisamente una manifestación de hipo. Algunos medicamentos es más o menos el mismo mecanismo de lo que pasa con el alcohol y con las bebidas carbonatadas. Por ejemplo, en esteroides pueden producir irritación del diafragma. En ciertos antibióticos pueden producir irritación del diafragma. Cuando hay condiciones raras, ¿qué le llamamos condiciones raras? En los accidentes cerebrovasculares o en algún tipo de tumor cerebral, que ya lo hemos dicho, en algunas enfermedades degenerativas, como por ejemplo en la miastenia gravis o en la ELA, también se puede producir una secuencia de hipo. El hipo es crónico cuando dura más de 48 horas. Cuando dura más de 48 horas o cuando es recurrente, recurrente porque cada cierto tiempo usted tiene episodios de hipo, eso hay que revisarlo, porque eso puede ser algo eventual, pero cuando ya es recurrente hay que preocuparse. Los remedios caseros para el hipo. Aquí tenemos una amplia gama entre consejos y cosas que realmente no funcionan y cosas que sí funcionan. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con el mecanismo y cuál es la verdadera razón biológica o fisiológica para que esto ocurra. Cuando usted tiene hipo y trata de no respirar, usted lo que está haciendo es aumentar la presión de su caja torácica, obligando al diafragma a descender. Al descender, con el choque, debería mejorar la condición, desinflamarse y bajar el hipo. Cuando bebemos agua fría, también, porque usted va a estimular el nervio. Al estimular el nervio vagal, lo que va a producir es una distracción, por decirlo de alguna manera, o una relajación de ese nervio vagal y va a mejorar lo que es la irritación que te produjo el hipo. Dicen que tragar azúcar, porque eso es otro distractor, distrae los nervios y usted se concentra en otra cosa. Y otra de las cosas que son más utilizadas y realmente eficientes es respirar en una bolsa de papel. ¿Por qué respiramos en una bolsa de papel? Porque vamos a estar exhalando lo que es el CO2 y al aumentar la cantidad de CO2 automáticamente el diafragma cesa y puede disminuir el hipo. Cuando usted se saca la lengua y la tira, al usted tirarse la lengua, está produciendo otra distracción, otra estimulación nerviosa y entonces se produce la antítesis de lo que estaba ocurriendo, por decirlo así. Al ocurrir eso, hay una inhibición del primer desencadenante y entonces el hipo desaparece. Esas son las causas por las que realmente pueden disminuir o desaparecer el hipo. Cuando aumenta el CO2, cuando se produce una distracción y cuando hay una relajación con una estimulación vagal. Curiosidades y hechos de la vida real. Hubo en 1989 un caso que fue reportado dentro de los récords del señor Charles Osborne porque logró tener hipo durante 68 años de su vida y nunca se le encontró una razón aparente. Cuando nosotros tenemos un hipo recurrente
o constante, ya sabemos que ahí hay una enfermedad de base, indiscutiblemente. Pero en ese caso particular, nunca se encontró cuál fue la razón de su hipo. En los bebés, 100% de los bebés pueden tener hipo. Eso es una condición normal en todos los recién nacidos, los que hemos tenido niños y los que hemos tenido cuidado niños, siempre vemos que cuando, sobre todo después que comen o cuando respiran o se asustan, hay un aumento rápido de la presión del aire, el diafragma baja, se inflama y por eso es que se produce el hipo. ¿Por qué se debe al sonido del hipo? Porque cuando el diafragma se moviliza, sube el aire por todo lo que es nuestras vías respiratorias y al llegar a la glotis se tranca. Cuando se tranca la glotis es el ruidito característico del todos los hemos oído y todos sabemos que es. Existe una particularidad que es el hipofetal. Muy raras veces puede observarse en las ecografías, sin embargo yo he tenido la suerte de verlo, yo también hago la parte de ecografía y se ve muy bonito, de verdad que sí. Es curioso, pero se ve bonito. Para la mamá es un poco molesto, eso sí. Y esto ocurre a partir del segundo trimestre de embarazo. Y dicen que es una función evolutiva porque es un reflejo para proteger nuestros pulmones en el caso de los mamíferos. ¿Cuándo vamos a consultar al doctor? Ya les dije, cuando el hipo dura más de 48 horas, hay que consultar al médico porque algo no está funcionando bien. Cuando interfieren funciones normales, como es la alimentación o para hablar, o interfiere en el sueño, es necesario que usted consulte al médico. Si se acompaña de dolor, de fiebre, de dificultad para respirar, usted debe ir al médico porque ahí está ocurriendo alguna otra cosa, puede ser una enfermedad de base. Y cuando se produce el hipo con mucha regularidad y por un tiempo prolongado, hay que ir al médico porque te va a producir una deshidratación. Y con esto también se puede producir una pérdida severa e inexplicable del peso. Una de las cosas importantes con el hipo, y es una de las cosas que llama la atención, y en medicina a veces tenemos que decir que sí, aunque sean cosas extrañas. Les dije al principio que las personas sí podían morir de hipo. Es algo muy extraño, pero sí puede pasar. ¿Cuándo se manifiesta? Cuando hay una deshidratación o cuando hay algún problema en el que nuestro equilibrio hidroelectrolítico está alterado. Cuando se produce una hipocalcemia, una hipocloremia, perdón, que baja los niveles séricos de cloro, se irrita el diafragma y puede producir la muerte. Igual pasa con el sodio, cuando hay una hiponatremia, se produce una relajación del músculo del diafragma, hay una pequeña parálisis y puede ocurrir un paro cardíaco. Entonces, en esas condiciones, pues es importante tomar atención de lo que es el hipo. Normalmente no le ponemos cuidado al hipo y lo vemos como algo efímero, por decirlo de alguna manera. Cuando ya vemos la parte emocional, sí puede tener una relación. Les dije que era un código secreto que tenía nuestro organismo. Cuando vemos la parte de holística, cuando vemos la parte integrativa, yo siempre les hablo de la parte integrativa, podemos ver que hay una relación de la liberación emocional del hipo. ¿Por qué? Porque me va a manifestar estrés. Casi siempre, la mayoría de las veces, el mayor porcentaje de esos casos es por estrés. Necesitas liberar tensiones. Aprende a leer tu cuerpo. ¿Qué te está diciendo? Cuando tienes ansiedad y tienes una tensión acumulada en el cuerpo, se te va a producir el hipo. Entonces tienes que revisar tu historia a ver qué es lo que te está ocurriendo. Se dice que permite el desahogo de emociones no procesadas. Cuando no tenemos algo que nos está trancando y sobre todo cuando tenemos un desequilibrio de energía, lo vamos a ver más adelante, en el plexo solar y en el chakra de la garganta, como es algo que no estoy liberando, es una emoción que no quiero soltar por X o Y, se produce la tensión
y me va a producir hipo. Es la manifestación que me está diciendo, suelta y libera, pero no siempre lo interpretamos. Y funciona como una catarsis en la tristeza o cuando tenemos alguna frustración. Cuando tenemos una frustración, una tristeza, no les extrañe si les da una crisis de hipo. Cuando usted esté con el hipo, haga conciencia de que estuvo pensando en el momento que empezó su hipo. Si no está comiendo, por supuesto, porque ya dijimos que cuando usted come aceleradamente o bebe cierto tipo de bebidas o ingiere un cierto tipo de bebidas, le puede producir el hipo. Pero desde el punto de vista emocional, capture ese momento en el que usted estaba pensando en qué. ¿Qué estaba yo pensando? ¿Qué emoción estaba moviendo que me está impulsando a tener hipo? También están las creencias y las consejas, como diría mi mamá. Cuando te da hipo dicen que es porque alguien está pensando en ti intensamente o está hablando de ti. ¿Verdad? ¿Mentira? No lo sé. Eso dicen. Cuando hay una conexión psíquica entre personas que viven lejos pero que tienen mucha conexión, puede ser que esa energía se entrelace y te dé hipo. Eso dice. Cuando hay una energía inesperada, cuando entras o sales de un proceso inesperado de energía, hay un choque, y eso sí puede ser, ya lo vamos a ver más adelante, hay un proceso de hipo. Y también dicen que cuando tienes críticas a las que no te puedes afrontar, críticas de terceras personas que no sabes cómo afrontar, es un reflejo de liberación en donde tú comienzas a tener hipo. También dicen que es por recuerdo. Y puede ser porque ya dijimos que la tristeza producía hipo. Entonces, cuando usted tiene añoranza y tiene tristeza, puede tener hipo. Los bloqueos energéticos. Estos sí son importantes cuando hablamos de hipo. Cuando nuestro plexo solar está igual que en el plexo de la garganta, cuando nuestro plexo solar y nuestro plexo de la garganta produce una emoción que está cerrada, una emoción que no la dejamos aflorar, una emoción que no nos atrevemos a liberar, nos va a producir hipo. Porque esa energía, ya lo dijimos anteriormente, se concentra, aumenta, pero por lo general es una energía muy densa, que si usted no la libera le va a producir hipo. En la interrupción del prana, el prana es nuestro flujo vital, nuestro chi vital, nuestra energía vital. Antes de morir, se activa el prana y puede ser que algunas personas tengan hipo. Pero como les dije, no es lo habitual, no es lo común, pero puede ocurrir. Y por supuesto, volvemos a lo mismo. Es un indicador sí o sí de un desequilibrio emocional de ciertos centros energéticos principales, sobre todo cuando hablamos del plexo sacro, del plexo solar. Entonces, consejo para las personas que han tenido hipo, que tienen hipo o que comienzan a tener conciencia de que ese hipo está ahí. Escucha tu inconsciente. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué emoción no estás manejando? ¿Qué puedes estar enviando a un aviso que te diga cambia? Algo que tienes que modificar. El hipo es una señal de tu subconsciente porque es algo inconsciente. Es un reflejo inconsciente. Entonces hay que saber hacer la lectura. Cuando tienes verdades no dichas o ignoradas, emociones atrapadas, el hipo va a llegar a ti. Entonces es una forma de que despiertes tu intuición y tu conciencia y que comiences a conocer tu cuerpo. Esa es lo importante del hipo. ¿Cómo vamos a abordar el hipo espiritualmente? Ya hablamos de cómo íbamos a hacer fisiológicamente. Una de las cosas es la meditación consciente. Si usted medita conscientemente, le va a costar un poco cuando está en un proceso de hipomeditar. Pero cuando usted hace la meditación consciente, comienza a regular su respiración y eso le va a producir un relax del músculo y va a producir cesión del hipo. Porque al calmar tu mente,
al calmar tus emociones, el hipo desaparece. Acepta y suelta. Ya hablamos de las tristezas, ya hablamos de las emociones contenidas, de las verdades no dichas. Acepta ese mensaje que te está dando tu cuerpo y te diga, suéltalo, libéralo, límpialo, déjalo ir, ya no te sirve. Entonces, es una forma de deshacerse del hipo, sobre todo cuando uno está echando la película para atrás, está buscando la razón por la que le dio el hipo, en qué estaba pensando, qué estaba afrontando. Analiza tus emociones, eso es importantísimo. Elimine todos los pensamientos negativos y todas las emociones que pueden llevarte a este hipo. Es importante que las identifiques y las elimines, que las barras. Que limpies tu campo energético, si es verdad. Que limpies tu aura, si es verdad, porque tú estás concentrando energía. Cuando hay un aumento de esa energía, se va a producir el hipo. Y una de las técnicas maravillosas para esto es activar el plexo solar mediante la aplicación de Reiki. ¿Por qué? Porque el Reiki hace energía, tu energía interna, tu energía vital, te la regula. Y lo que estás alterando en este momento es tu energía vital. Bueno, por lo que correspondía hoy, ya les dije que era un tema corto. La invitación es a que le pongan atención, no ignoren al hipo. Cuando ya tengan mucho tiempo con hipo, más de 48 horas, vaya al médico. Cuando usted vea que es algo que es repetitivo, vaya al médico, no se deje sorprender. Y trate de manejar sus emociones, porque el hipo le está diciendo que tienes que arreglar algo, que tienes que limpiar algo. Bueno, para la próxima semana, por esta misma hora, por este mismo canal, nuestro tema será a petición de alguien que me escribió para pedirlo expresamente. Vamos a hablar de los grupos sanguíneos. Entonces, tu sangre, tu identidad, más allá del tipo A, B, AB o el grupo O en la sangre. Mañana vamos a compartir con nuestra amiga Andrea Peñalosa, que nos va a hablar de otro tema muy bonito, que es la dramaterapia. El cuerpo como escenario del alma. Yo las invito a que acudan a esta nueva cita, la van a disfrutar y les va a parecer muy enriquecedor. Y con lo que respecta a Médico en Casa y Fundación Casar, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por venir a compartir con nosotros cada noche. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, algo que quieran acotar, es el momento. Hola, buenas noches. Hola Nali, buenas noches. Una de las creencias que se tienen, por ejemplo, en mi país, es que cuando los bebés tienen hipo, colocarle un hilo o un algodón mojado entre el entrecejo. Yo no le veo la relación a eso con que si le quitas o no el hipo, pero es las creencias de las abuelas. Eso es una conseja y tiene más que ver con la estimulación del nervio, porque le estás produciendo una cosa que lo está sorprendiendo. Por supuesto, te funciona en el primer momento. Igual que dicen que cuando te asustan, que si tú tienes hipo y te asustan, pues claro, puede ser que te quites el hipo porque estás produciendo un reflejo contrario al que te produjo el hipo. Pero fíjate tú que si tú le dejas a ese bebé ese hilito que tiene que estar húmedo o el algodoncito húmedo para que esté un poco más frío que su cuerpito, para que sienta ese cambio y esa sensación, si dura un tiempo, pues llega un momento en que ya no le hizo nada y sigue con su hipo. Esa es una de las cosas de consejo. Otra de las cosas, y eso lo conocí yo, fue cuando llegué aquí a Barquisimeto, yo vengo de Caracas, beber agua al revés. Eso siempre me pareció algo extraño y es difícil, pero funciona. Me imagino que es porque hay un cambio en las corrientes de aire, porque para estar en esa posición y tomar al revés el vaso, al revés significa que normalmente nosotros tomamos este lado del vaso
No vamos a tomar de este lado, vamos a tomar de este lado. Muchas veces la gente se moja, pero es por eso, por la inclinación y por la entrada brusca de aire. ¿Alguien más? ¿Alguna otra interpretación? ¿Alguna otra pregunta? ¿Curiosidad? Buenas noches. Doctora, buenas. Buenas noches. Creo que habló primero la señora Vicky. No, yo, Irene. Ah, la señora Iraima. Muy buenas noches, señora Iraima. ¿Cómo está? Compártanos su inquietud. Buenas noches, doctora. Bueno, y buenas noches a todos. Yo sí tengo la particularidad de que cada vez que como arroz, me da hipo. Eso es siempre que como arroz. No sé Siempre por qué. Que como arroz. Arroz. le pregunto, cuando usted se come el arroz directamente con líquido. No, o sea, estoy almorzando normalmente, me meto mi primera cucharada de arroz y voy masticando y todo, y no han pasado 2 segundos, o sea, ya cuando trago, no han pasado 2 segundos que ya estoy con hipo. Pero siempre le gusta. Claro, claro, después eso se me quita, tomo jugo o con lo que esté almorzando, pero siempre me da hipo comiendo arroz. Solamente con el arroz, no le pasa con otra cosa. Solamente, no, solamente con el arroz. Es extraño. Porque con el arroz lo he visto, sobre todo cuando beben bebidas gaseosas o cuando toman algo frío. Porque no Mm. sé cuál es el mecanismo exacto de eso, pero produce una revolución de los granitos de arroz cuando pasan por el tracto digestivo y en el diafragma tenemos una abertura que es lo que llamamos el hiato y ahí parece que hay como un receso y hay un brinco y es lo que irrita el diafragma. Pero si usted ve que eso es repetitivo y eso es siempre, yo le recomiendo que busque a un gastroenterólogo que le revise eso. Bueno, eso lo he tenido yo toda mi vida me ha pasado eso. Yo almuerzo, por ejemplo, como, pero es que es muy rápido. Yo me como mi primer bocado de arroz, lo mastico, lo trago y ya debe estar bajando cuando hago. Después, claro, como que si la ensalada, que si lo demás que esté almorzando, la carne, el pollo, lo que sea, y después se me quita. Pero es inmediatamente en lo que paso la noche. Pues mire, también tendría que revisar si es que usted tiene alguna conexión emocional con eso. Porque si usted dice que eso es una conducta de toda su vida, es porque usted la está asociando a algo de toda su vida. Entonces, Ah, revise, entonces, eso ya es más profundo. respire, ¿cómo se llama? Revise su historia. Tengo dos manos levantadas, una es el señor Pedro. Bueno, gracias Iraima, espero haberte ayudado con la respuesta. Señor Pedro, buenas noches, don Pedro, bienvenido. Buenas noches, gracias por la bienvenida. Doctora, la palabra hipo es una raíz, no sé si griega o latina, que significa por debajo de. ¿Tiene alguna relación con el término general de hipo? Gramaticalmente podría ser porque está debajo de los pulmones, pero realmente en este caso no tiene nada que ver con la parte gramatical. Tengo un caso de una persona que tiene ELA. Ajá. En eso sí es posible que haga ¿Usted allí. podría ayudarnos? No, ¿usted podría ayudarnos en ese caso? Mire, cuando hay una enfermedad degenerativa, la irritación del nervio frénico, que es lo que ocurre,
Es algo que realmente tiene muy poca posibilidad de revertirse, porque el ELA que es, va perdiendo mielina, el nervio, y si se irrita, pues más rápido se va a producir el hipo. De verdad que ahí habría que haber algunas terapias alternativas para ayudar a esa paciente, pero realmente no va a tener un 100% de éxito. Con la parte emocional, sí. Con la parte energética, sí. Con la parte fisiológica, difícil. Más no es posible. Gracias, doctora. Siempre a la orden, don Pedro. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? La señora Vicky había levantado la mano o había abierto el micrófono, no estoy segura. Si quiere hacer alguna acotación. Buenas noches. Buenas noches, señora Vicky. Solo era para preguntar si la quedaba pregrabada la charla, pero ya me contestaron en el chat. Sí, queda grabado. Entré muy tarde. Bueno, no crea que fue mucho de lo tarde porque tuvimos un problema aquí con la comunicación y con el internet, entonces también comenzamos un poquito retrasados. Bueno, gracias, muy amable. Siempre Gracias a por la... compartir. Bendiciones. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Si ya no hay más inquietudes, ni preguntas, ni acotaciones, entonces, por lo que es la noche de hoy, nos despedimos desde Casa ATME, Médico en Casa, y la invitación es mañana con nuestra colega Andrea Peñalosa, que nos va a hablar de la dramaterapia. Bueno, entonces, buenas noches, felices sueños y mejores amaneceres. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Buenas noches a Gracias. todos.